Listo. Bueno, buenas tardes a todos los que ya están. Muchas gracias. Hoy retomamos la actividad del seminario de Física Gravitacional y Geométrica. Es el primer seminario del semestre y tenemos el gusto de contar con la maestra en Ciencias Laura Villegas Olivera, que nos visita del CUSEI, del Centro de Ingenierías y Ciencias, perdón, de la Universidad de Guadalajara. Entonces, adelante Laura, cuando tú gustes. Hola, pues muchas gracias. Gracias por la invitación y pues por todos los que están aquí presentes. Espero que esta plática sea pues de su agrado, que no se aburran tanto, porque bueno, la primera parte es un poquito descriptiva, es un poco de astronomía, un poquito pues la verdad lo que más llama la atención y pues al final terminamos con unas pequeñas cositas matemáticas que les pueden ser de ayuda. Ok, bueno, pues este trabajo de ondas gravitacionales generadas por el colapso del núcleo de supernovas lo estoy desarrollando pues con la tutoría de la doctora Claudia Moreno González y pues con la colaboración del doctor Miquel Sanolín y el doctor Mauricio Anteliz. Principalmente ellos dos, pero también tenemos otro colaborador que no está aquí, se me olvidó ponerlo, el doctor Mike Paco. Okay. Bueno, vamos a empezar entonces con la parte pues introductoria de ondas gravitacionales. Yo creo que a los que han estado viniendo a estos seminarios, el año pasado se habló, tanto el doctor Mauricio como la doctora Claudia hablaron un poquito de esto de las ondas gravitacionales. Pero pues vamos a dar un repaso otra vez, ¿no? Si no estuvieron o por si ya se les olvidó. Pues básicamente y de manera astrofísica sabemos que las ondas gravitacionales son estas perturbaciones del espacio-tiempo y que se propagan a una velocidad pues de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, metros sobre segundo, que es la velocidad de la luz. Y pues que básicamente tiene una forma muy definida, ¿no? Este tipo de eventos, por lo regular, son ondas que se generan de eventos muy explosivos o muy violentos. La que más se conoce y la que más se ha estudiado y que gracias a ello, a la detección que se tuvo hace algunos años, pues sabemos que existen realmente las ondas gravitacionales. Y pues estos eventos son los choques de dos agujeros negros. Ahora ya sabemos que no solo los agujeros negros chocan y emiten ondas gravitacionales, también pueden ser estrellas de neutrones o un agujero negro y una estrella de neutrón. Entonces, eventos que colisionan de este estilo con masas muy grandes generan ondas capaces de ser detectadas ahora por los interferómetros que tenemos en Tierra. Entonces, básicamente eso es una onda gravitacional, viene de eso, una de las fuentes principales es esta colisión de objetos, y sabemos que pues gracias a la detección de GW 15014, que es este primer evento en el que se registró una onda gravitacional por la colaboración LIGO, pues ahora el estudio no solo de qué es lo que provoca estas ondas gravitacionales, sino de qué información traen dentro de la señal, pues es algo que como físicos nos interesa y que queremos conocer, ¿no? La información. Y bueno, no solo es una fuente la que produce este tipo de ondas. Sí sabemos y tenemos medido y tenemos muy claro y ya hay muchas detecciones, actualmente hay más de 100 detecciones o candidatos a hacer colisiones de dos objetos masivos. Sin embargo, pues no son las únicas fuentes que generan estas ondas. La que a mí me interesa y la que va a ser el tema principal de esta plática, pues es las supernovas por colapso del núcleo. Pero también existen algunas estrellas de neutrones rotantes que tienen un momento angular demasiado grande, que ese momento angular hace que se perturbe el espacio-tiempo y que se propague la onda gravitacional. Y otro tipo de ondas que se generan fueron las primordiales, las que se generaron
junto con el Big Bang, y bueno, en la etapa de la inflación es donde hay estas ondas. Las últimas dos, pues, es un tema muy aparte de investigación y que hasta el momento nosotros sabemos y tenemos bien detectado la primera fuente, pero la segunda es la nueva manera de ver o de detectar estas ondas gravitacionales. Vamos, el gol para la colaboración LIGO ahora es detectar ondas gravitacionales producidas por supernovas por colapso del núcleo. Por eso es su importancia, ¿no? Es lo nuevo, lo que queremos encontrar. Y bueno, para entender un poco de cómo se producen estas ondas, pues tenemos que remontarnos a entender la evolución estelar de una estrella. Necesitamos saber la astrofísica que conlleva el proceso de vida de una estrella, en donde pues obviamente tenemos una nube de gas, polvo en el espacio producida por la muerte de otra estrella principalmente. Y una vez que tenemos pequeños, no sé cómo decirlo, grumos en esas nubes, esos grumos comienzan a tener fuerza gravitacional y empiezan a jalar materia, y es donde empieza las reacciones nucleares necesarias para encender a una estrella y generar lo que conocemos como protoestrella. Y bueno, ahí va a depender mucho de la cantidad de material que exista para ver qué tanta masa tiene inicialmente. La mayor parte de la vida de una estrella se la pasa en algo que conocemos como secuencia principal. Esta secuencia principal es cuando la capa exterior de la estrella, que es la imagen de la izquierda, es principalmente hidrógeno. Entonces el hidrógeno está siendo consumido y las reacciones nucleares que se generan en el centro de la estrella, que son aquellas que empujan el material hacia afuera, tienden a ser sometidas por la fuerza gravitacional que va hacia adentro. Entonces estas dos fuerzas, cuando se encuentra en secuencia principal la estrella, están en equilibrio. Y por lo tanto, pues tenemos como tal mucho tiempo, o durante mucho tiempo, esta estrella en esa etapa. Una vez que el hidrógeno se convierte por reacciones nucleares a helio, entonces el equilibrio empieza a fluctuar. El helio, que es un elemento un poquito más pesado que el hidrógeno, a su vez se va convirtiendo en oxígeno, en carbono y en elementos cada vez más y más pesados hasta formar un núcleo de hierro. Una vez que está formado, que todo el material se haya transformado en el núcleo de hierro, entonces es cuando comienza el colapso. Sin embargo, no todas las estrellas pueden alcanzar ese núcleo. Va a depender mucho de la masa inicial. Entonces, en la figura del ciclo de la vida de una estrella, pues tenemos las diferentes situaciones que pueden pasar, ¿no? Si una estrella tiene una masa muy pequeña, es decir, menor a 8 masas solares, esta estrella, el final de su vida, probablemente sea una enana blanca, pasando por esas etapas. Mientras que una estrella más masiva de 8 masas en adelante, pues puede convertirse, o más bien explotar en una supernova y finalmente terminar como una estrella de neutrones o en un agujero negro. Todo depende también de la cantidad de materia que tenga. ¿Ok? Si hay alguna pregunta o una duda, pueden interrumpirme en el momento que ustedes quieran. Pero bueno, todo este proceso ya es conocido, es muy bien estudiado, pero no tenemos muy claro todavía qué pasa en el centro. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito. Dentro de estas explosiones de supernovas, de estas estrellas muy masivas, podemos tener dos clasificaciones. La clasificación tipo 1, que es un sistema binario, es decir, una estrella, incluso una enana blanca,
puede estar compartiendo material con una estrella de neutrones o una estrella más masiva. Entonces, una vez que se alcanza un límite de masa al momento de estarse compartiendo, entonces la estrella explota, la enana blanca explota. Y ese es un sistema binario y es una supernova del tipo 1 que pues de las observaciones o de las supernovas que se tienen registradas actualmente, este tipo de eventos ocurren en un 20%. ¿Sí? ¿Hay alguna duda por ahí? Ok, no. Entonces, la que me interesa y la que es mucho más explosiva, mucho más violenta y libera una cantidad mayor que la tipo 1, pues es aquella de colapso del núcleo de supernova. Es decir, una sola estrella colapsa o tiene la materia suficiente para llegar al núcleo de hierro y por sí sola explota. Este tipo de eventos es aproximadamente un 80%, es el restante de las observadas actualmente. Y pues de ella conocemos que la energía que al momento se libera es provocada o es liberada a través de emisión de neutrinos, la energía cinética que genera la explosión del material, de ondas gravitacionales y las últimas en generarse son las ondas electromagnéticas, la luz que llega hasta nosotros. Entonces, este tipo de eventos son mucho más difíciles de detectar a pesar de ser un 80%, porque son muy aleatorios, o sea, sabemos que ocurren, pero no sabemos dónde, no sabemos cuándo va a ocurrir. Y para tenerlo muy claro y para saber hacia dónde mirar, la emisión de neutrinos va a ser fundamental porque es lo primero que se libera. Ajá. Perdón, Laura, una pregunta. Sí, claro. Dijiste también entonces que la generación de ondas gravitacionales y ondas electromagnéticas suceden en algún orden en lo particular. Eh, pues, vamos a separar, digamos, en etapas, el Ajá. colapso, y sí, en cada etapa se va a generar la mayor cantidad, digo, en todos lados o en todo proceso se genera todo, pero el pico máximo de la liberación de las ondas gravitacionales o de las ondas electromagnéticas va a ocurrir en cierto momento. Ajá. Y digo, a grandes rasgos, ¿cuáles son los procesos que determinan este ordenamiento? ¿O por Ahorita qué? vamos Ah, ok. para allá un Gracias. poquito, vamos a hablar un poquito de eso, a ver si queda un poquito claro. Es un poquito difícil también, Sí, sí. pero bueno, y Gracias. ahorita vamos a ver por qué. Ok. Pero sí, precisamente lo importante y el meollo del asunto en este tipo de estudios es entender qué es lo que está ocurriendo en el núcleo. Si alguno de ustedes ha hecho investigación en astronomía o le interesa un poquito de esa área, sabrán que la materia prima que tenemos los astrónomos es la luz, la radiación electromagnética. Gracias a la radiación electromagnética podemos conocer muchas cosas, muchas propiedades de las estrellas, principalmente de las estrellas. Hay cosas como, sí, sabemos que los agujeros negros los podemos ver tenemos lo de neutrinos, etcétera. Regreso al punto. El estudio de la evolución de las estrellas se genera o se ha hecho a través de la luz. Porque tenemos a lo largo de todo el espacio, tenemos diferentes etapas o estrellas más bien en diferentes etapas. Entonces, al estudiar su curva de luz, al estudiar la emisión que nos llega, podemos tener claro lo que pasa en el exterior, ¿sí? Sin embargo, una de las grandes dudas astrofísicas es qué pasa realmente al centro de la estrella, y eso no está tan claro. O sea, podemos inferirlo, podemos suponerlo o sabemos como físicos que hay procesos que tienen que ser así para que lo que vemos exteriormente pues ocurra. Y pues lo podemos ver con el sol, ¿no? El sol podemos fotografiar con los telescopios, podemos
fotografiar la parte externa del Sol, las llamaradas solares y todo, pero hacia el centro, pues solo podemos dividirlo en capas, pero no sabemos a ciencia cierta qué está sucediendo. Y por eso es importante este tipo de estudios de lo que ocurre en el núcleo de la supernova. Y bueno, ¿qué procesos físicos están involucrados? Ahora solo centrémonos en el núcleo. ¿Qué son estos procesos? Pues primero necesitamos entender relatividad general. Saber cuál es la magnetohidrodinámica que ocurre dentro de este radio, de este círculo, por decirlo así. La física nuclear y de neutrinos. ¿Qué está ocurriendo con las partículas dentro del núcleo? Y obviamente necesitamos describir la energía de transporte, que se usa Boltzmann comúnmente. Y bueno, el núcleo como tal lo vamos a separar en dos partes. Una vez que el proceso de colapso haya empezado, una vez que el equilibrio hidrodinámico se rompa, el núcleo de hierro lo podemos dividir en dos partes. La parte exterior, que por gravedad sabemos que el material va a estar entrando, y la parte interna, que ya es más la parte de física nuclear, la física de partículas, en donde se va a generar una protoneutron star o una protoestrella de neutrones al centro. Y obviamente las reacciones nucleares que están ocurriendo ahí van a generar que el material intente salir del núcleo. Y por lo tanto, el material que va saliendo más el material que está colapsando, ¿no?, va a generar una onda de choque. Se van a juntar estas dos capas y van a chocar. Ese proceso se le conoce como el rebote, porque precisamente hace un colapso y luego rebota y es lo que genera la explosión. Esto es a grandes rasgos, es una manera de entenderlo. Como les digo, los procesos físicos involucrados son bastante complicados, bueno, son bastantes dentro de esos segundos o minutos que ocurre el colapso. Todo eso está involucrado y todo está dentro ahí. ¿Qué otras complicaciones tenemos? Pues si la estrella, o más bien, si el núcleo, que es lo más normal o físicamente lo más posible, si el núcleo está rotando, también necesitamos considerar la rotación, el momento angular inicial. Obviamente, al momento del giro, el giro no es totalmente, más bien, el giro es diferencial, por lo tanto, existen dentro de los fluidos van a existir inestabilidades. Es una estructura multidimensional, es decir, es una estructura de 3 dimensiones. Y bueno, al momento de estar cayendo el material, existe algo que se llama inestabilidad de acreción estática, o SASI, y son procesos físicos que se deben de considerar si queremos modelar o si queremos entender el proceso de la supernova, del colapso, perdón. Y bueno, existen ahorita, no tenemos detección directa, no hay una detección, pero sí existen las simulaciones. Códigos en una dimensión, en 2 y en 3 dimensiones, que obviamente son muy complicadas porque necesitamos resolver todas estas cosas. Obviamente hay algunos códigos que resuelven solo una parte, por ejemplo, la relatividad general y la magnetohidrodinámica juntas, y dejan de lado la física nuclear y la energía de transporte. O hay simulaciones que tratan de englobar las 4 partes sin considerar las complicaciones extras. O hay códigos que utilizan ya más complejos, donde tratan de ingresar todos los parámetros físicos necesarios. Entonces,
existen, o bueno, a lo que voy es que existen varios equipos de trabajo que han hecho este tipo de simulaciones que nos pueden ayudar a entender un poquito más lo que está pasando. También en Disculpa esta una parte... pregunta. Ajá. Ese tipo de simulaciones, ¿qué tan, o sea, qué tan apegadas a la teoría están? O sea, ¿son 100% apegadas a la teoría o hacen algunas simplificaciones para poder tomar, bueno, para poder hacer los cálculos numéricos o las... Sí, forzosamente necesitas hacer algunas aproximaciones. No puedes tener tan real la física por una cosa, ¿no? Que es el tiempo de costo y el tiempo y el costo de cómputo. Una simulación, te lo pongo así, un código en 1D, no sé, utilizando el código Flash 4, que es el que utilizamos con el grupo de Claudia. Yo solo considero relatividad general, física nuclear y de neutrinos, y la rotación. Son esos 3 parámetros que se utilizan en ese código. Tarda aproximadamente en mi computadora 3 días en correr. Ajá. Si la pongo en una supercomputadora, tendría que correr como en un día más o menos. Entonces, conforme vas metiendo más parámetros físicos, más la pegas más a la realidad, una simulación en 3D por cómputo, pues el cómputo tiene sus limitaciones, entonces no podrías tenerlo, ¿no? Saldría demasiado caro, tanto en tiempo como en dinero. Para correr algo en una supercomputadora, pues necesitas el recurso económico y pues sí sale un crédito. Sin embargo, bueno, los Ok, equipos de gracias. trabajo, de nada, los equipos de trabajo pues tratan de llegar lo más real, ¿no? Y dependiendo de las simulaciones. Hasta donde yo he visto, conozco simulaciones 3D con con estas 4, considerando, sin considerar estas complicaciones. ¿Okay? Hasta donde yo he leído, pero no lo sé. Listo. Bueno, lo que les decía, ¿no? En este caso, nosotros hemos trabajado con ecuaciones de la relatividad general linealizadas, que es cómo se resuelven las ecuaciones de la onda gravitacional. Se utilizan los programas o los códigos que hemos usado, utilizan las ecuaciones de la hidrodinámica relativista y las ecuaciones de estado nuclear. Gracias a esto, nosotros podemos encontrar la amplitud, que esta es una de las ecuaciones. H es la señal gravitacional o la señal característica de la señal, la amplitud de la onda. Conocemos la frecuencia y bueno, estas son propiedades que salen directamente de las ecuaciones linealizadas de la relatividad general. ¿Listo? Pero nos interesa saber o nos interesa demasiado la rotación del núcleo. Porque si tenemos un objeto esféricamente simétrico, como en la figura de la izquierda, antes del colapso, antes de que pase este rebote gravitacional, este rebote que les comentaba que ocurre, es totalmente esféricamente simétrico y cuando explota sigue siendo esféricamente simétrico. Por lo tanto, no va a haber ninguna perturbación. Va a pasar, va a estar redondito, explota y sigue redondo, entonces no hay ninguna perturbación en el espacio-tiempo. Por lo tanto, no se emite una onda gravitacional. Y eso matemáticamente también tiene su razón en el momento cuadrupolar. Lo que necesitamos entonces es que exista una deformación en el núcleo y esa deformación lo va a permitir la rotación. Más bien, la rotación permite esta deformación del núcleo y lo forma como un huevito, una forma oblata, se le conoce en astrofísica. Y si se dan cuenta en la parte de la derecha,
tenemos una esfera esféricamente simétrica que está rotando y al momento de, no es cierto, before, after. Está el huevito, perdón, de rotación, y va a cambiar de forma a una esfera y esa deformación es lo que genera la deformación en el espacio-tiempo, es nuestra perturbación y por lo tanto pues va a generar ondas gravitacionales. Entonces uno de los parámetros importantes que necesitamos es rotación y ahorita les voy a explicar por qué. Y va un poquito a la pregunta que me hacían ahorita, la primera pregunta. ¿Qué procesos físicos ocurren? ¿En qué etapas? Eso lo va a decir la señal gravitacional justamente. Entonces, una vez que se genera este colapso, sí, se genera este colapso y existe este rebote, vamos a tener la onda gravitacional, en ese momento se va a emitir la onda gravitacional y es toda esta señal característica. Entonces, si se dan cuenta, al principio vamos a tener en amplitud estos picos. Un incremento en la amplitud llega a un pico. Fíjense en la roja nada más ahorita, por el momento. Luego disminuye, llega a un mínimo y vuelve a subir y explotar. Entonces, estos tres picos se le conoce como el rebote. Es la etapa del bounce. Y es justamente donde empieza la emisión como tal de la señal gravitacional. Después ocurre estas oscilaciones, que se les conoce como ring downs, y aquí va generando mucho los procesos de partículas, de choques de partículas, de reacciones nucleares, etcétera, etcétera. Entonces aquí va más la parte de física de partículas en esta señal. Laura, una pregunta. Uh-huh. Propiamente, ¿qué define un ring down? O sea, ¿hay una condición para que se diga que está en proceso de ring down? Pues existe una... déjame acuerdo cómo se llama esto. No recuerdo, la verdad. Ya, es que también siempre he escuchado el Sí. término y digo, me hago una idea, pero quería saber como con más precisión Sí, lo que realmente es, ¿no? exacto. Es como, bueno, nos regresamos al sistema binario. Haz de cuenta que chocan los dos objetos y quedan como vibrando. Ajá. Esta vibración es lo que genera estas pequeñas oscilaciones y eso es lo que se conoce como ring down O sea, tiene, por ejemplo, en que el ver binario. con el tiempo de, no sé, de llegar a un estado de equilibrio o de Exactamente. Mm, Sí, esa es una y es disipación de energía. ya, Por ok, la gracias. disipación de energía. Y bueno, ¿por qué se disipa la energía? Eso ya es otra pregunta también Sí, interesante. sí, gracias. Entonces, esto ocurre también, una vez que choca y libera el material, va a existir esas oscilaciones, esa disipación de energía por medio de reacciones nucleares. La física nuclear es más en esta parte. Y bueno, básicamente precisamente es lo que queremos investigar, lo de la primera pregunta, ¿en qué momento está ocurriendo la emisión de fotones, que sería ya las ondas electromagnéticas, pues sería pues ya la última parte, o la última fase? Específicamente, pues no sabría en qué momento, me parece que son como el bounce ocurre en 15 segundos después, desde que empieza el colapso hasta que haya el rebote, son como 15 segundos. Después tarda de 1 a 10 minutos la emisión de fotones, dependiendo del proceso. Entonces, más tarda la emisión. Listo. Entonces, la señal, como les decía, característica, tienen estos tres picos, las oscilaciones posteriores. Bueno, la importancia de la rotación. Si una estrella no estuviera rotando o si tuviera una rotación muy lenta,
esos picos no serían tan prominentes, que sería la señal negra. Si se dan cuenta, tiene la misma forma, pero la amplitud es mucho menor. Entonces, sí, y eso se controla, perdón, eso se controla a través de la ley de rotación que utilizan las simulaciones numéricas, que es esta, en donde la velocidad angular dentro del núcleo, pues si tenemos una rotación, vamos a tener estos picos poco prominentes. Vamos a tener rotación rápida, que esa sería como la condición ideal, cuando la velocidad es grande, que es la señal roja, y si la rotación es muy rápida, que obviamente computacionalmente podemos ponerle un valor muy grande, sería la azul. Sin embargo, físicamente, sin una rotación diferencial es muy grande, se enredaría entre su propio material. Entonces eso ya crearía unas inestabilidades muy, muy feas y podría incluso hasta, no sé, torcerse el núcleo, ¿no? O explotar. Eso ya físicamente es una posibilidad, no es que ocurra realmente, sino que sabemos que podría pasar. En la naturaleza no, nada rota tan rápido. Por tanto, el material de estudio y lo que podemos quedarnos o que nos interesa como tal son aquellas que son de rotación rápida. Entonces, las señales como la señal roja, que depende de la angular, que a su vez depende de la depende de la velocidad angular y del momento angular. Entonces, pues es nuestro tema de estudio. ¿Listo? Ok. Sin embargo, pues obviamente para describir la señal hay dos partes, o la podemos poner ya en términos un poquito más matemáticos. Vamos a tener una parte determinista, que son los tres picos característicos, y pues una parte aleatoria, que sería sigma. Entonces nos vamos a quedar, o bueno, nos centramos en el estudio del core bounce, precisamente porque es una zona determinista y podemos hacer o crear un modelo matemático que nos describa esos tres puntos. Y gracias a ello podríamos encontrar entonces la velocidad con la que rota la estrella inicialmente. ¿Vale? Entonces, el rebote del núcleo es únicamente esta parte y nos interesa precisamente porque existe un parámetro que me va a medir qué tanto está rotando. Y esa dependencia es a través de la razón de la energía cinética rotacional y la energía potente. Esta razón la vamos a llamar beta y se le conoce como, o bueno, le llamamos parámetro de rotación. Entonces, queremos saber el rango en donde la rotación es rápida, donde es la rotación lenta o donde es la rotación extremadamente larga. Eso para las simulaciones, pues es un valor que podemos nosotros controlar. Sin embargo, lo ideal es que una vez que ya se tenga la señal gravitacional detectada, pues nosotros no vamos a saber nada de la fuente. Entonces, queremos buscar, así como lo hicimos para la señal del choque de dos agujeros, queremos encontrar esta señal característica dentro de todos los datos y una vez que ya tenga esta señal lista y sin ruido, ahora sí sacar toda la física posible que podamos obtener de ella. Y la física aquí es la rotación en esos tres puntos. ¿Sí? A ver si no los revuelvo tanto, si no ahorita queda un poquito más claro con esto, creo.
A ese proceso que les acabo de conoce como estimación de parámetros. Cuando nosotros tenemos una señal, esta es una string, una cadena de datos. Bueno, tenemos muchos datos del LIGO, de las detecciones. Dentro de todo este ruido, de toda esta señal, únicamente nosotros podemos aislar la señal gravitacional, que tiene una forma muy definida, simplemente comparándola con que se tienen de la señal de la colisión de dos agujeros negros o de dos objetos compactos. Entonces, podemos entre todos esos únicamente quedarnos con nuestra señal. Y dentro de esa señal, nosotros podemos estimar parámetros. En el caso de un sistema binario, podemos estimar la amplitud de la onda, el tiempo en el que ocurre, la fase en la que pasa, la masa de los objetos y la masa es reducida. Ajá. La masa de ambos objetos y del objeto resultante como tal. Entonces, este proceso se le conoce como estimación de parámetros. Y bueno, básicamente es lo que quisiéramos en algún momento llegar a hacer. Nosotros en el colapso del núcleo de una supernova, en la primera fase o en la fase del core bounce, nosotros necesitamos estimar el parámetro beta, parámetro de rotación, que tiene físicamente mucha relevancia con el momento angular de la estrella que inicialmente existía. Es decir, la estrella en su vida cotidiana tenía un momento angular, el núcleo está relacionado con ese momento angular, y al momento del core bounce, esa rotación me va a permitir medirla a través de mi parámetro beta. ¿Ok? Listo. Entonces, espero que quede un poquito claro. El proyecto que personalmente estoy desarrollando es, nosotros tomamos la señal gravitacional de las simulaciones numéricas, porque no tenemos otra fuente. Y dentro de esa fuente nosotros creamos una función analítica únicamente para el core bounce, que es mi señal, en mi modelo analítico que tengo en la parte. Está formado por 3 gaussianas y los picos característicos H1, H2 y H3 están modelados a través de funciones, que son funciones cuadráticas, que dependen explícitamente de beta. Ajá. Entonces, toda la parte de el ring down o de funciones lo vamos a omitir por el momento, porque, bueno, como les digo, nos quedamos únicamente con la parte determinista. Lo que queremos hacer es encontrar un rango de error, un rango en el error de estimación, que nos va a dar la confiabilidad, una vez que ya haya mediciones, de que mi medición o de que mi proceso de estimaciones sea correcto. Entonces, yo lo que voy a poner, o lo que se quiere como objetivo, es encontrar, no sé, un cierto rango, en donde cuando ustedes, los físicos del futuro, encuentren una señal y estimen un parámetro beta, si está dentro del rango de confiabilidad, quiere decir que su estudio o su estimación es correcta. Aproximadamente ese es de la investigación o del proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se utiliza algo que se conoce como método de expansión asintótica de la varianza, que básicamente mide a primero y segundo orden, y únicamente encuentras el error relativo al medido del parámetro beta. Entonces, una cosa importante es que en la gráfica de la izquierda nosotros tenemos el ruido o la amplitud
de los principales detectores. El detector de LIGO. Tenemos supongamos que existe un detector con ruido constante, que eso es como, pues solo en la teoría, no en la práctica. En la práctica está el ruido del LIGO, está una señal analítica del ruido del LIGO, está el ruido del Einstein Telescope y de otro detector que no me acuerdo el nombre, que es el Cosmic Explorer, creo. Y bueno, la señal esta es esta, creada por mi modelo analítico. Y con esto puedo garantizar que todo por encima del ruido es detectable. Y por lo tanto, mi señal característica o analítica que tengo, todos estos detectores la pueden observar. Entonces, esto es lo primero que se hace. Después se mide, se encuentra la varianza primero y segundo orden. Y por último, el error relativo. Y en este caso, todo por debajo de la línea roja, todas estas medidas de beta son y son aceptables. Están medidas a diferentes distancias de la fuente. Supongamos que la explosión ocurrió en parsecs, que es prácticamente fuera de la galaxia, o que ocurrió más cerca de nosotros. Entonces, mi rango de confiabilidad es por debajo de esta línea principalmente. Entonces, son mediciones que se han hecho de la misma señal a los diferentes detectores. Y pues por lo último también, o el último resultado bonito, es el signal noise, la razón señala ruido, que me indica precisamente la detectabilidad de mi señal. Entonces, igual todo por debajo de la línea roja, todo este rango implica señales detectables. ¿Ok? Espero no haberlos revuelto tanto. No quise poner tantas ecuaciones porque sí son un poquito más largas. Y creo que ya terminamos. Listo. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que la nueva generación de detectores necesita más sensibilidad para poder detectar este tipo de señales o de este tipo de fuentes. Actualmente se está trabajando para que eso sea las nuevas observaciones que vienen en el futuro próximo. Ya se está trabajando para ello. Entonces, por eso es importante el estudio de este fenómeno. Sí es importante entender la física de la evolución estelar, de todo lo que está pasando, tanto externamente, internamente del núcleo, para saber cómo se están generando estas ondas y pues entender todos los códigos numéricos que las están generando actualmente. Y bueno, lo que nos interesa de las ondas gravitacionales es conocer la física dentro del núcleo. O sea, sabemos o tenemos una idea de lo que ocurre, pero una vez que tengamos la detección y podamos estimar parámetros, ya vamos a tener la certeza. Y como físicos buscamos eso, que estar seguros de lo que está ocurriendo en los procesos o en los eventos astrofísicos. Una de las principales correlaciones que existen, pues es por eso las supernovas del colapso del núcleo de rotación rápida, los principales candidatos para la detección en las futuras detecciones, perdón. Y bueno, en mi trabajo particular, una de las conclusiones más importantes es estimar este error, o más bien definir este error de estimación, para que una vez que se tengan medidas, una vez que ya se tengan detectadas, pues tener un rango de confiabilidad de mis estimaciones en los parámetros. Y bueno, espero con esto terminar. Muchas gracias y pues espero que les haya gustado.
Ok, sí, muchas gracias, Laura. Abrimos la sesión de preguntas, sobre todo alentando a los estudiantes, como siempre, para que pregunten, pero bueno, en general al público. Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, por curiosidad nada más, ¿sabes qué se está haciendo con los detectores para aumentar la sensibilidad? Mm, la verdad es que no. Sé que no sé, pulir más los espejos o algo. Tengo idea de cómo es el proceso de detección como tal. Bueno, sí, tengo la Yo idea te, de yo detección, te pero la no puedo contestar. Ahí está Yo te lo Claudia. puedo contestar. ¿De acuerdo? Bueno, la tecnología avanza, los dispositivos electrónicos que se cambian, por ejemplo, los sensores, pues, se van haciendo más, eh, pues más mejores, no sé cómo decirlo. Pero, por ejemplo, mira, los espejos están suspendidos de unos, tienen que estar levitando, pero como no pueden estar, o sea, como es imposible que leviten, entonces se cuelgan de unos silicones, creo que son, o como unas ligas, pues. Y bueno, entonces estas ligas, el láser, las cavidades de vacío, o sea, todo lo que forma el sistema físico del interferómetro genera ruido. Entonces, las mejoras consisten en mejorar el material, mejorar los espejos, mejorar quitar ruidos del láser, mejorar esas ligas que te comento, entre otros componentes que contiene el mismo detector. Entonces, hacer que sea más sensible es eliminar más ruidos para que este, pues pueda tener más confianza, ¿no? Pero sí, es mucho la tecnología implicada en la construcción de los detectores y bueno, las investigaciones que se hacen en prototipos, en laboratorios pequeños, no en el LIGO mismo, pero todo, por ejemplo, el espejo, pues no sé, medirá como así un medio metro de diámetro más o menos, pero en laboratorio pues son chiquititos, ¿no? Son como de 1 o 2 centímetros. Entonces, este, sí, es eso, ¿no? Mejora los espejos, o sea, evitas, ¿no? Mejoras la calidad del material de los componentes para eliminar ruidos dentro del detector. Es como un resumen así rápido. Gracias, Claudia. De acuerdo, gracias. ¿Más preguntas? Si no, mientras yo tengo una. Es una curiosidad respecto a tu definición del parámetro beta, que básicamente estás caracterizando la energía rotacional, ¿no? De tu fuente. ¿En tu modelo hay alguna forma de incorporar efectos de relatividad general, como podría ser el frame dragging o algún otro fenómeno asociado con una geometría rotatoria o rotacional? Por el momento no, más utiliza ese parámetro, Ujú. y pues no. O sea, La ¿es respuesta una no. estimación puramente newtoniana en ese sentido? Ajá. O sea, la señal como tal, la simulación por detrás sí lleva la parte de relatividad general, ¿no? Ujú. Es, Pero, sin por ejemplo, embargo, pero este modelo como tal simplemente es una función matemática que ajusta la curva que está en la parte de atrás, ¿no? Que ajusta la función. sí, sí, pero por ejemplo, para la definición de tu parámetro beta, que es justamente el que modula aquí, tienes dos componentes ahí, ¿no? La energía cinética rotacional y el potencial gravitacional, que se podría entender a lo mejor como una aproximación a primer orden del potencial, no sé, a una aproximación postnewtoniana, pero en la parte de la energía cinética no tienes contribuciones adicionales. Por ejemplo, no, solo esta. Sobre eso. Ok. Siempre me haces eso. Pero bueno, quién sabe, ¿no, Laura? O sea, no estamos seguros si no existen investigaciones en ese tipo, ¿no? Sí, Las, no. las clásicas, pues son estas que nosotros conocemos, pero podría haber alguna otra teoría alternativa o algo analítico que pudiera complementar el estudio de la rotación. Pero bueno, como no se ha entendido ni el clásico, pues entonces, ¿para qué complicarse, ¿no? Con otro más. Sí. Ok. Justamente la mayoría de los
de las simulaciones numéricas y de los equipos que han estado trabajando utilizan esta definición como tal. De los que yo he leído, como dice Claudia. Sí, no. Son cosas más allá de eso. Ya, muchas gracias. Gracias a las dos. No, ¿de qué? Ujú. ¿Más preguntas? Creo que no. Todo quedó muy claro, creo. Bueno, si no, mientras te puedo... Ah, Efraín creo que tiene una. Ok. A No, ver. no, no, aquí estoy tratando de digerir toda la información. A Ah, ver, podemos discutir de este parámetro beta. Es que, ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que para un hoyo negro nosotros tenemos una métrica de Schwarzschild, ¿no? Sin rotación, cero. O sea, y se acabó. En tensores no podemos analizar ni con carga ni con momento angular, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no podemos saber tampoco la rotación. Entonces, pues sí, lo que sí es interesante es analizar este tipo de física con una métrica de Kerr, por ejemplo, ¿no? claro, sí, en eso Pero, pensaba. pero como no, o sea, como analíticamente solo se puede resolver Schwarzschild, entonces ya para resolver algo más complicado, pues hay que meterse a la relatividad numérica, ¿no? Mm. Y y sí, se han hecho muchos intentos, pero no ha sido muy exitoso porque, pues sí, ¿no? En el caso de newtoniano todo está bien definido, pero aquí en relatividad, pues toda la energía y todo esto, pues no es definido. O sea, lo podemos encontrar la potencia radiada, la energía, podemos encontrar a través de las ondas gravitacionales, pero no directamente de un parámetro físico implícito del objeto, ¿no? Entonces, sí, este parámetro beta no se entiende muy bien porque pudiera ser generado por, no sé, por los campos magnéticos, por el movimiento de los fluidos, y es lo que tratan de analizar, ¿no? Encontrar la física del parámetro de rotación de manera indirecta, no directamente de una métrica, ¿no? Entonces eso pues sí sería interesante, pero me imagino que el sistema de ecuaciones se complica demasiado y por eso, bueno, sí, hay gente que ya ha hecho muchas simulaciones numéricas, pero no se ponen de acuerdo, ¿no? Porque pues también los errores numéricos, saber que realmente se está simulando algo que no es real, sino que es ideal, pues uno le ponen fluidos, otros le ponen neutrinos, otros les ponen campo magnético, pero resolver todo el sistema complejo, pues eso es lo que lo hace complicado, ¿no? Y entonces por eso lo hacen como por partes, así como primero, no sé, con miedo. Y empiezan a poner la física, ¿no? Y entonces este parámetro beta, pues es una de las investigaciones para tratar de encontrar o determinar si el objeto está rotando, ¿no? Pero no es analítico, creo que es complejo, pero realmente no nos hemos puesto a investigar si hay algo analítico, o bueno, no analítico, sino que incluya una métrica con un momento angular que pudiera describir, ¿no? La rotación de la supernova. Sí, no, de hecho, o sea, justamente por eso lo preguntaba, porque, por ejemplo, la parte de potencial, lo que sería esta W, se puede obtener tanto a la Newton como a la primera aproximación de la métrica de Schwarzschild, como nos comentas, ¿no? Pero uno podría hacer lo mismo tomando la métrica de Kerr y entonces leyendo las contribuciones a la energía orden por orden, a lo mejor pasar al siguiente orden de la parte rotacional. Entonces, no precisamente hacer todo el estudio analítico de la métrica de Kerr, sino simplemente tomar una aproximación un poco más precisa Mm, de la métrica. Ujú. claro, sí, eso sí sería viable, pero bueno, el primer paso que tiene Laura es tratar de entender este parámetro beta. Sí, Claro. sí, muy buena pregunta. Sí, está interesante esto. Ok, ok. El siguiente paper. ¿Más preguntas? Creo que
todo está muy claro. Sí, creo que podemos dejarlo por aquí. Y bueno, te volvemos a agradecer, Laura. Muchas gracias. por la No, plática. gracias a ustedes. Gracias a ustedes y por estar aquí y escuchar hasta el final. Gracias por la charla. Bueno, yo me confieso no muy poco experto en la cuestión numérica, pero se ve que el gran trabajo que está detrás de todo esto. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por atender y nos estamos En viendo. unos instantes, por correo electrónico, te enviamos tu constancia de participación, Laura. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego a luego. todos. Gracias. Bye. Hasta luego a todos. Bye.